Se puso tensillo hoy, Alonso, ¿verdad? Gusto saludarlos, compañeros. Bien? Bien, buenas tardes. Tengo 7 meses cubriendo la fuente del Saprissa, reporteando día a día y yendo al estadio Ricardo Saprissa con frecuencia. En esos 7 meses, desde que tomé la fuente de Saprissa, creo que hoy ha sido la conferencia de prensa más tensa que he vivido. Estuvo un poquito tenso cuando se comenzó a cuestionar todo el tema de Juan Carlos Rojas, cuando se comenzó a cuestionar el tema de los fichajes panameños, en una conferencia de prensa que estuvo prácticamente cargada de mensajes, cargada de anuncios importantes, cargada de salidas, de llegadas, de anuncios también que tuvo el conjunto morado. Sí, ¿Vamos a ver la nota? Vamos a hacer un recuento, venimos a interpretarlo, ¿les parece? Adelante. Lo que pasó hoy en Tibás. Cuando Juan Carlos Rojas ingresó a la sala de prensa, la alegría por el anuncio de un nuevo patrocinador se desbordaba. Esto no es una inversión, esto no es un tema accionario, esto es un patrocinio comercial. De OmniLife, nuestra visión es hacer un aporte a nivel patrocinio. No está en juego otro tipo de cuestión. Todo era felicidad. No había un jugador tan feliz de llegar a un equipo aquí a Saprissa, por ejemplo. Gracias. Entonces, Newton y doña Jessica, esta es una sorpresa. Le mandamos a hacer una camisa. Así que entréguesela a usted, vaya. Los anuncios iban y venían. Que hemos llevado un finiquito con el jugador Sabin Merino. Hemos dado en calidad de préstamo a un jugador que creemos que va a mejorar muchísimo, Fabricio Alemán. El estadio, yo creo que es fundamental, no sé cuándo va a ser, ¿verdad? Estoy seguro que en algún momento. Muy contentos de regresar oficialmente al fútbol femenino. Hasta que en el momento de las consultas la tensión incrementó. ¿Por qué traemos de afuera y por qué no le damos ese chance a un tico que esté en la cantera del Saprissa? Esto es una cuestión, Anthony, de jugadores capaces. Tuvieron un gerente deportivo aquí que hizo contratos, que pareció que hizo contratos por otros temas, inclusive trayendo jugadores que estaban en el retiro, y el presidente no aparecía para hablar de esto. Yo no estoy en todas las conferencias, ni debo estar, ni creo que el presidente debe estar. Usted hace una serie de aseveraciones que me parecen, o una aseveración que me parece muy grave, ¿verdad? Y prefiero que no la vuelva a repetir. En cuanto a las motivaciones de decisiones. Una cosa es que una decisión no sea correcta o al final termine siendo una decisión errónea, y otra cosa es que haya algo más detrás de esa decisión. Y ahí cuando usted cuestiona los valores de una persona, perdón, pero más le vale que tenga mucha evidencia de por qué. Así que le pediría que ni siquiera insinúe eso. No tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con la capacidad. Pero es que te estás enfocando mucho en otros equipos. Yo te pregunto por el equipo que representa. Sí, pero es que usted tiene que pensar que si vas a hacer una aseveración, tienes que investigar si en otros equipos a lo mismo y irles a hacer la misma pregunta. No, sí, pero Eric, yo te entiendo, pero ahorita es Saprissa, o sea, y representado de Saprissa. Sí, pero lo que te pregunto es, hay jóvenes muy buenos en Saprissa. Sí. Pero bueno, ya dice tu argumentación, el tiempo dirá la capacidad, evidentemente. Sí, claro. Lo que sí, pasa ahí, sí. Anthony, perdón, yo solo voy a secundar un tema que dijo Eric. Las reglas del fútbol nacional en la UNAFUT es que se permiten 5 extranjeros. Si quisiéramos tener algo diferente o reglas diferentes, ya eso es otra decisión. Estos fueron los momentos más destacados, tensos y alegres en una conferencia de prensa cargada de noticias en la Casa Morada. Una conferencia de prensa que tuvo de todo. Voy a hacer un repaso por los momentos más destacados. La presentación de OmniLife, ahora sí, oficialmente como nuevo patrocinador del Deportivo Saprissa. La salida de Sabin Merino, ya lo hacen también de forma oficial, que se logra el finiquito con el delantero español. El préstamo de Fabricio Alemán, que justo en el momento que Eric Lonis da el anuncio de que Fabricio Alemán estaba fuera del Saprissa, que fue en condición de préstamo el Municipal Pérez Celedón, el Municipal Pérez Celedón inmediatamente envía las fotos de Fabricio Alemán firmando su contrato al chat de prensa. Entonces fue un tema ya prácticamente inmediato. La presentación de Gustavo Herrera y Newton Williams como nuevos futbolistas del Deportivo Saprissa, y un dato no menor, el Saprissa regresa al fútbol femenino. Mencionaba Juan Carlos Rojas diversos temas y mencionaba el detalle de que en el fútbol femenino
se habían logrado algunos acuerdos y algunos detalles por los que el Saprissa había estado peleando. Son parte o fueron parte de los anuncios que se dieron hoy en la Casa Morada. Sí. Cuando el presidente se enoja con una consulta es porque, entiendo, le insinúan que habían motivaciones de fondo, digamos, para contratar a Sabin Merino. Creo que eso es lo que molesta al presidente tratando de interpretar la situación, porque sí se dio una situación tensa, ¿verdad? Sí se dio una situación tensa hoy en la conferencia de prensa, porque hubo colegas que cuestionaron mucho lo de Herrera y lo de Newton Williams. Incluso cuestionan lo de Herrera por ser un jugador, digamos, de proyección, lo que hablábamos ayer en Ticos por Radio, ¿se acuerdan? Sí, y yo se lo comentaba también la vez pasada en un TCN, que me parece muy extraño que no le dieran la oportunidad a jóvenes de la cantera, pero sí contratan a un muchacho de la misma edad de un posible delantero que tengan ahí. Sí, ahora, ustedes saben una cosa, yo no le veo nada de malo, y lo dije, incluso lo dije en Ticos por Radio. Es como cuando ayer yo le preguntaba a ustedes en la cabina, ustedes hubiesen contratado a Gerland McDonald después del Mundial de Finlandia 2003, el Sub-17. ¿Se acuerdan? Lo contrataron en Noruega. Después del Mundial Sub-17 de Finlandia en el 2003, lo contrataron en el fútbol de Noruega, en el Fredrikstad, porque era un jugador tremendamente prometedor. Contrataron a Winston Parks, por el que pagaron 2 millones de euros en aquel momento, el Udinese de Italia, cuando Winston Parks no tenía un respaldo futbolístico en la primera división de Costa Rica, y se lo llevaron. Y así han habido historias de historias. A Jewison Bennett, ¿cuántos partidos tenía Jewison Bennett cuando lo contrataron en el Sunderland de Inglaterra? Yo creo que este es el mercado al final. A Gustavo Herrera, el escándalo que le hacen, tal vez haciendo la comparación de que si Saprissa tiene o no tiene jugadores de su nivel. Yo lo que creo es que lo habrán visto. Yo no creo que Eric Lonis y Pablo Wanchope no lo vieran jugar y no revisaron sus atestados y futbolísticamente no lo vieran. Ahora, que no resulte es otra historia. Entonces, yo creo que sobre lo de Gustavo Herrera se está haciendo mucho enredo y ese es el fútbol de hoy. Hoy los jugadores tienen representante con 17, 18 años y lo han traído al Saprissa como una apuesta de un jugador que tiene poco rodaje, digamos, en el fútbol profesional, pero que ha mostrado cosas interesantes. Ya ha sido convocado a la selección de Panamá. Pero el hecho que te lo convoquen a la selección de Panamá te dice algo, ¿ah? Pero otros equipos no están haciendo lo mismo, trayendo extranjeros, inclusive incrustándolos en las fuerzas básicas. Por ejemplo, lo de la Liga o lo de Saprissa con Tristán Dimitrios, que su nacionalidad es haitiana y que ahora está en Liga Deportiva Alajuelense. O por ejemplo, lo que hace la Liga, que también tiene hoy a Tristán, lo que hace con este cubano, con Queral. Entonces, yo creo que eso es lo que está haciendo el mercado. Ahora, lo convulso de la conferencia de prensa es propio, y lo tenso, es propio de la convulsa pretemporada o el convulso momento que está pasando el Deportivo Saprissa, porque hoy era, en teoría, la presentación de un patrocinador y la presentación de 2 fichajes. Incluso en algún momento de la conferencia, Eric Lonis se molesta un poco y dice, no, pero respeten a los invitados, pregúntenle a los jugadores algo, porque todas las preguntas se iban dirigidas o al presidente Juan Carlos Rojas o a Eric Lonis, pero es propio de lo convulso, de lo tenso, de lo que está pasando a lo interno del Deportivo Saprissa. Es que han estado muy herméticos, muy cerrados. Obviamente esta apertura se sabía que se iba a hacer más consultas a la dirigencia que hasta a los propios jugadores. Sí, yo los hubiera separado. Yo creo que hubiera hecho una separación, porque yo creo que ahí es donde se da la bronca, ¿verdad? Sentás a 2 figuras que los medios de comunicación están muy sedientos de preguntas, de consultas sobre la realidad del club, y ¡pum!, los 2 jugadores a la par. Entonces, la situación no es sencilla. Y yo comprendo, ahí sí, comprendo mucho a los colegas, porque también los 2 panameños hasta son corticos, ¿verdad? A la hora de dar declaraciones. Monte, todos los tomás por aparte. Perdón, Alonso, todos desde el lunes a las 6 de la mañana, cuando Juan Carlos Rojas publica su tweet que se mantiene en la presidencia del Deportivo Saprissa,
todos los medios de comunicación querían conversar con Juan Carlos Rojas. De hecho, a todos la respuesta que nos dieron, es más, yo conversé con el mismo Juan Carlos y la respuesta que nos dieron es: el miércoles hay conferencia. Entonces, todo iba dirigido y todos los medios de comunicación iban dirigidas sus preguntas a lo que ha pasado a nivel dirigencial, administrativo del Deportivo Saprissa, que ha sido, reitero, tremendamente convulso. Es que, vamos a ver, yo creo que esto es un producto del hermetismo que había tenido el Saprissa. El hecho de haber estado tan cerrados las últimas semanas ante los medios de comunicación, aquel misterioso silencio del que se habló por 2-3 semanas, en el que se hacían llamadas, se preguntaba al departamento de prensa si algún vocero del Saprissa podía llegar a participar, podía llegar a incorporarse para resolver algunos cuestionamientos que había en el entorno del Deportivo de Saprissa. Todo ese silencio y todo ese tema, pues al final termina derivando en una conferencia de prensa como la de hoy. O sea, yo creo que al final de cuentas yo concuerdo mucho en ese sentido con ustedes. Todos necesitábamos preguntar, todos estábamos sedientos de preguntas y al final de cuentas creo que un fiel reflejo de eso es la cantidad de medios que estaban presentes hoy en la sala de prensa del Estadio Ricardo Saprissa. No entrábamos en las sillas. Sí, no entrábamos en las sillas, estábamos prácticamente pegando a la puerta. Entonces, nada más para terminar la idea, yo creo que al final el producto de haber guardado silencio por un gran tiempo, creo que al final de cuentas es este. Yo concuerdo mucho con Monte, yo lo hubiera separado. Daba primero el tema del patrocinador, luego sentaba a Juan Carlos Rojas con Eric Lonis y posteriormente que se quedara nada más o don Juan Carlos o don Eric, ahora sí, con los refuerzos. Además de eso, los fichajes hablaron ayer. Los fichajes hablaron ayer en el aeropuerto, los dos, tanto Newton en la tarde como Gustavo en la mañana. Sí, y uno de los fichajes casi no habla. Sí, no, es otro detalle. Cuesta mucho, eso iba a decir. Cuesta mucho el hecho de que ayer, por ejemplo, con Gustavo Herrera, habíamos más de 5 o 6 medios de comunicación presentes en el aeropuerto y que la entrevista completa durara 3 minutos, de 3 a 5 minutos durara la entrevista completa, prácticamente el muchacho monosilábico, o sea, hablaba realmente poco de lo que se le preguntaba. Se le pregunta incluso hoy en la conferencia de prensa y había una respuesta que duraba 5 segundos. Entonces, creo que es parte de también un tema de organizar un poco las cosas. Ahora, creo que hay que ver también lo que viene. ¿Qué va a pasar en las próximas conferencias de prensa? Yo creo que ya el Saprissa sí está un poco más abierto, ya están explicando toda la situación, inclusive después de la conferencia, que la conferencia sí estuvo un poco turbulenta, un poco tensa, ya después, muy abiertamente, el presidente del Saprissa hablaron los fichajes, habló don Eric, entonces Alonso, ya todo el tema se cambió. Hay que cambiar, yo creo que hay que cambiar algunas cosas y reformularlas, porque yo creo que es muy válido, por ejemplo, preguntar que por qué Saprissa hizo contratos tan largos, punto. O sea, ¿por qué Saprissa hizo contratos tan largos? ¿Por qué el gerente deportivo del Saprissa anterior, el señor Gila, hizo contratos tan largos en el Saprissa? Pregunta muy válida. Monte, muy válida. Ahora, depende cómo yo le doy vuelta a la cosa, ¿verdad? Yo pienso que a veces los canales de comunicación entre los departamentos de prensa y los medios deberían de ser un poco más abiertos. Hay muchos equipos que están muy cerrados a veces en el tema del canal de comunicación. Y yo creo que a veces no han entendido o no quieren entender que la prensa es para que la comunicación para la afición. Hay muchos cuestionamientos de los aficionados y pues a veces más bien yo creo que los equipos de primera división ven a los medios de comunicación como un enemigo y creería que no es así o deberían de entender que no es así, que sea más abierto. ¿Por qué tantos medios hoy? Porque el departamento de prensa del Saprissa y también en otros equipos han sido súper herméticos y no han querido dar ni una sola declaración a ningún medio. Entonces, obviamente, esto hace que para una convocatoria de conferencia de prensa llegue tantísima gente y se pregunten tantas cosas con dos muchachos a la par que vienen llegando a un club y no saben cómo está el entorno de ese club. Y no solo en Saprissa. Compañeros, nada más un detalle. Yo creo aquí, en resumen, yo creo que los panas pagaron los platos rotos. Por supuesto. Sí, claro. Los panas pagaron los platos rotos porque algunos están enojados por la situación deportiva del Saprissa. Claro. Imagínate lo que piensan los panas. ¿En qué enredo me estoy metiendo? Algunos están enojados por la situación deportiva del Saprissa y por las situaciones administrativas del Saprissa y porque Saprissa contrató a Sabin Merino y porque tuvo que finiquitarlo y porque no sirvió y porque le pagaba tanto y por todo esto. Y agarraron a los panas como tambor. Todo mal. Y yo honestamente ni les doy
A ver, en resumen, yo a los panas les doy el beneficio de la duda. Hay que dejarlo jugar. Sí. Hay que dejarlo jugar. Gustavo Herrera, hay que dejarlo jugar. Es un jugador que se ve prometedor. A Newton Williams, bueno, tiene algún respaldo de números. Hay que verlo y dejarlo jugar. Monte, y ojalá que Bueno, jueguen, yo- ojalá que jueguen pronto. Como muchos lo hicieron, Adri, con Sí. Merino. Porque yo no vi a nadie levantando la mano cuando a Merino le dieron un contrato como el que le dieron. Porque el contrato, la extensión del contrato de Sabin Merino, todo el mundo la tenía. Sí. Todo el mundo la tenía hace 6 meses. Nadie la cuestionó. Entonces, hoy llegan, ¡pum!, a hacer algunos cuestionamientos sobre Sabin Merino post participación del jugador. Ahí es donde yo creo que hay que tener calma. Déjenlo jugar. Pero listo. lo de hoy sí sirve para que los panameños tengan de alguna medida ubicación en el zapato que se están metiendo, en la realidad del equipo. O sea, hoy tuvieron que haber sentido Una presión. lo tenso que está a nivel deportivo y administrativo Saprissa, que la deuda que tiene el Saprissa con la gente, con lo que ha hecho en el último año a nivel deportivo, con las contrataciones, porque si ven que hablan de una contratación que hoy fue finiquitada, pues se darán cuenta que los extranjeros, los últimos que ha traído Saprissa, no han pegado. Y ellos tienen que tener la responsabilidad y deben tener la responsabilidad de sí responder. Entonces, pues sí, pagaron los platos rotos, pero que les sirva para que se ubiquen y digan, bueno, tengo que romperla porque aquí la cuestión no está bien. Aquí cualquier cosa que falle, cualquier cosa que no salga bien, es motivo para que me chiflen, para que me reclamen, para que me critiquen y entiendan de verdad que la situación es de Saprissa, es así, tensa, justo como en la conferencia. Aquí hay dos detalles muy importantes. Creo que aquí yo sí tengo que aplaudir el profesionalismo de los panas, de los dos, porque los dos creo que entendieron realmente la situación y el caos que había en el entorno del Deportivo Saprissa, porque en ningún momento hicieron caras, en ningún momento ninguno de los dos pues se puso como molesto en cuanto al tema de que no se les estaba haciendo ninguna pregunta. Es que llegó el punto en el que no se les estaba haciendo ninguna pregunta, simplemente prácticamente los dos eran prácticamente espectadores de lo que estaba pasando alrededor de los cuestionamientos hacia Juan Carlos Rojas, hacia Eric Lonis, y posteriormente ambos se mostraron con muchísimo profesionalismo. Eso es lo Véale la primero. sonrisa a este muchacho, Lo ¿verdad? segundo, él estaba contento, él estaba realizado, es un sapricista más. Estaba feliz. De hecho, le hicimos un trabajo especial. En los próximos días lo vamos a presentar de quién es realmente Newton Williams y de dónde nace toda la pasión de Newton Williams por el Deportivo Saprissa. Alonso. La historia es muy interesante. Y nada más, el segundo detalle, lo que decía Andrés, yo creo que ninguno de los dos se esperaba la cantidad de medios. Primero, que estaba en el aeropuerto ayer, lo que le pasó a Gustavo Herrera, lo conversamos ayer en Tigo Sport Radio. Creo que Gustavo no esperaba tener todas las cámaras, todos los reflectores y todos los micrófonos encima, y lo mismo Newton Williams. Creo que no esperaban esa cantidad de prensa, no están tal vez tan acostumbrados a la presión y toda la parte mediática de lo que significa el Deportivo Saprissa. Y ojalá puedan jugar pronto, porque también Eric Lonis dejó muy en el aire lo del tema del permiso del trabajo, por todos los trámites que lleva, ¿verdad? Ojalá... Que no debería, porque eso hay un protocolo establecido. Por eso les digo que ojalá puedan jugar pronto, que se pueda ver, porque Montes nos decía, hay que verlos jugar, pues ojalá jueguen pronto, porque con todo el tema... tienen que venir tratando de cambiar ese tema del esquema de los permisos del trabajo de los extranjeros para que, pum, en la jornada 1, mucho la 2, ya estén debutando. En teoría lo que pasó en su momento con Sabin Merino y con Nicolás Delgadillo al principio del año, en teoría fue por la deuda que tenía el Saprissa. Que no ajustó el tema de los pagos a tiempo, y que salía moroso, y por eso no le aprobaban el tema de... Es que si lo administrativo está bien, si lo administrativo está bien, hay un protocolo clarito para solicitar los permisos de trabajo, y aquí hay equipos que han cumplido a cabalidad lo del permiso de trabajo. Pero a mí me da mucho miedo, se los digo así, que unos días antes de empezar el campeonato nacional aparezca, como se los decía el Ministerio de Hacienda, cerrando estadios. Les soy honesto. Por todo. Y puede pasar. A mí no me da miedo, creo que es algo que puede pasar y es algo, no sé hasta qué punto las probabilidades puedan llegar a ser, pero a mí no me sorprende. O sea, a mí no me sorprende que una semana antes de empezar el campeonato no se puedan inscribir jugadores, hay un tema con el calendario. Cuidado y si no aparece una resolución de Guanacasteca y Santos que hasta pueda atrasar el inicio del campeonato. O sea, hay muchas cosas a nivel administrativo, no solo en el Saprissa, que a mí honestamente no me dan miedo. A mí no me sorprendería que sucedan. Ahora, puede pasar en este versión país. oficial de Saprissa. Saprissa está al día con la caja
Saprissa está al día con Hacienda. Así lo ha retratado Juan Carlos Rojas esta mañana, así lo ha dicho abiertamente el presidente de Saprissa. Ahora, si no es un tema con las deudas, es un tema con el trámite. Recordemos que los equipos de primera división para realizar estos trámites solo pueden hacerlo los días viernes para poder gestionar los permisos de trabajo de los jugadores. Entonces, estamos a 3 semanas del inicio del campeonato, tienen 3 viernes para poder asistir a la Dirección General de Migración y Extranjería, solicitar el permiso de trabajo de ambos futbolistas y que ya puedan estar listos para debutar en la primera fecha ante Pérez Celedón. ¿Qué se espera? Que lo hagan. Ahora, Eric Lonis no lo confirma. Entonces, hay que ver qué papeles y qué trámites hacen falta en cuanto al administrativo, ya sea algo que tengan que presentar los propios futbolistas o algo que adeude el Deportivo Saprissa. Eso está clarito. Que según Juan Carlos Rojas, nada. Sí, que eso está muy clarito, ¿verdad? Sí, lo que les piden, que la hoja de delincuencia, que todo el rollo. Es que es un manual. Es o sea, ya es un manual. Sí. Y eso está establecido, o sea, no debería haber bronca. Que por cierto, Eric también creo que se molestó cuando le preguntaron, creo que así la malinterpretó, que si Saprissa no iba a contratar director deportivo. Y sacó prácticamente el currículum, ¿verdad? Sí. Yo creo que va mucho, la pregunta iba muy enfocada que si Saprissa no va a contratar a tiempo completo. Alguien a tiempo completo, que creo que esa es la tendencia. Saprissa, Es que hoy Saprissa se va a quedar sin un director deportivo, digamos, de planta. Es que Saprissa, hoy no tiene un gerente deportivo, hoy no tiene un director deportivo, lo que tiene es un director de una comisión técnica y eso tiene que entenderlo Eric Lonis. Y él fue el primero en que hizo hincapié en eso en la conferencia donde lo presentaron. Que Eric, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de otros compromisos, no puede estar de lleno y a tiempo completo en el Saprissa. Entonces, tiene que entender que tiene que cargar con eso. Él hoy no es el gerente deportivo. Ahora, la pregunta es, ¿lo necesita? ¿Necesita Saprissa un director deportivo a largo plazo? Ahorita yo lo que estoy viendo en este momento, la respuesta que les puedo dar en este momento es no. Pero el detalle es lo que pueda venir a futuro. Porque si los fichajes no te empiezan a dar rendimiento, si los jugadores, por ejemplo, si la renovación de Esteban Alvarado, la renovación de Joseph Mora, que son las 2 renovaciones más fuertes, no te empiezan a dar ese rendimiento, si Mauricio Villalobos no cumple con las expectativas, ahí se va a comenzar a hablar. Ahí se va a comenzar a decir, Saprissa ocupaba un gerente deportivo, nadie lo buscó, Eric Lonis no estaba a tiempo completo, pasa esto, pasa lo otro, se tiene que traer este, se tiene que traer este otro. Yo creo que para verdad es el tiempo. Hay que ver cómo se va a comportar el Deportivo Saprissa en la parte deportiva, en la parte de contrataciones y en la parte contractual también de algunos futbolistas. Hoy